si vamos a la esencia, lo que hacen las drogas en esencia y de forma muy sencilla, como digamos mensaje para llevarse a casa, es alterar la comunicación entre nuestras neuronas, alterar, digamos, la química endógena, empujándola hacia arriba o hacia abajo, digamos, más allá de los límites que nuestra biología puede generalmente llevar a cabo. Entonces, nuestro cerebro se basa esencialmente en un diálogo entre distintas partes, entre distintos circuitos neuronales. Ese diálogo está mediado por una serie de sustancias químicas y, en esencia, como digo, lo que hacen las drogas es o bien sobreactivar esa comunicación química en nuestro cerebro o bien sobreinhibir esa comunicación química en nuestro cerebro, llevándolo, como digo, más allá de las fronteras que normalmente nuestra biología puede llevar a cabo. Hola, bienvenidos por primera vez a Las Drogas como Son, el podcast de Proyecto Soma. Para quienes no nos conocen aún, Soma es un proyecto sobre drogas, un proyecto informativo, editorial y de servicios de reducción de riesgos y daños y gestión del placer. Un proyecto surgido en 2018 en Perú, pero que busca elevar, ampliar y mejorar el debate y los servicios en torno a las sustancias psicoactivas en toda Latinoamérica. En nuestras redes sociales recomendamos y sintetizamos los mejores artículos que se publican en distintos países sobre las drogas. En nuestra web realizamos artículos y entrevistas de largo aliento y en las fiestas y espacios de ocio nocturno brindamos información gratuita y analizamos sustancias para que las personas puedan evitar malas experiencias o emergencias. Soma no promueve ni el consumo ni la venta de drogas. Nuestro compromiso es con el derecho a contar con información de calidad para opinar y tomar decisiones. Pueden seguirnos en redes sociales como Proyecto-Soma o en nuestra web proyectosoma.com. Mi nombre es Raúl Escano Méndez y soy editor y cofundador de Soma. Este es nuestro primer contenido en formato podcast y es posible gracias al apoyo de la organización internacional Youth Rise, que moviliza a los jóvenes para que se involucren en la reducción de daños en todo su espectro y la reforma de las políticas de drogas para promover la salud y los derechos humanos. Y también gracias al Fondo Robert Carr, que se enfoca en financiar redes regionales y globales dirigidas por, involucrando y sirviendo a poblaciones insuficientemente atendidas. En cada capítulo entrevistaremos a especialistas para abordar distintos temas que tienen particulares conexiones con el mundo de las drogas y de las políticas de drogas, la educación, el género, la desigualdad, la historia, el medio ambiente, entre otros. Hoy, por ejemplo, hablaremos sobre la relación tan citada entre las drogas, la ciencia y la biología. Es decir, sobre todo lo que nos han dicho del efecto que tienen las drogas en nuestro cerebro, nuestro cuerpo y por ende en nuestras vidas. Por eso hemos invitado a Manuel Guzmán. Manuel es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Real Academia Nacional de Farmacia. Desde finales de los años 90, comenzó una línea de investigación centrada en el estudio de cómo los cannabinoides de la marihuana, la cannabis, actúan en el organismo, con especial énfasis en la oncología y la neurología. Pero su campo de conocimiento no se restringe únicamente a la marihuana. Su ponencia, Cómo actúan las drogas en el cerebro, que está disponible en YouTube, es hoy una fuente clave para entender las sustancias psicoactivas. Así que, ¿cómo estás, Manuel? Es un gusto de verdad tenerte al inicio de esta temporada. Quizá para que las personas te conozcan un poco mejor, cuéntanos en qué estás trabajando hoy en día. De hecho, esta conversación ha sido difícil de coordinar justamente por la cantidad de actividades en las que te involucras. ¿Cómo está tu día a día en la actualidad? Bueno, lo primero deciros que es un enorme placer estar aquí con vosotros y poder contribuir al proyecto en la medida de lo posible. Yo soy biólogo de formación, en concreto bioquímico. Hice mi tesis doctoral y distintas estancias postdoctorales en ese
en ese terreno y desde hace aproximadamente 25 años empecé a trabajar en el campo de la neurobiología y más en concreto en cómo el cannabis actúa en nuestro organismo. Desde entonces hemos venido desarrollando distintas líneas de trabajo y actualmente nuestro grupo trabaja esencialmente en intentar dilucidar desde el punto de vista químico cómo los compuestos activos del cannabis, los que se conocen como cannabinoides, pueden actuar sobre distintas zonas de nuestro cerebro, pueden afectar distintos procesos y cómo algunos de esos procesos podrían tener relevancia terapéutica en el sentido de intentar buscar algunas posibles aplicaciones medicinales de los compuestos del cannabis, especialmente en dos ámbitos que son los que más trabajamos. Uno es la neurología, intentar entender, por ejemplo, cómo los cannabinoides pueden ejercer efectos neuroprotectores en distintos tipos de enfermedades neurodegenerativas. Y por otro lado, el terreno de la oncología, cómo los cannabinoides podrían ser quizá compuestos antitumorales que, por lo menos en modelos preclínicos que hemos utilizado hasta ahora, consiguen frenar el crecimiento, la supervivencia y la migración, metastatización, etcétera, de algunos tipos de cáncer. Entonces, yo a diario me dedico esencialmente a dar clase de distintas ramas de la biología y la bioquímica en la universidad y a trabajar en estos dos aspectos, cómo los cannabinoides se pueden relacionar con aspectos quizá de neuroprotección en algunas enfermedades degenerativas y cómo también podrían ejercer efectos antitumorales en algunos tipos de cáncer. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo llevas hablando de cannabis? Cuando he buscado para preparar esta entrevista, de hecho todo tu trabajo está como muy centrado en el cannabis desde que comenzaste a trabajar en él, pero a la vez sé que tienes como un interés particular por las drogas en general. De hecho tienes una ponencia bastante vista en YouTube sobre justamente el efecto de las drogas en general en el cerebro. ¿Cuánto se habla de otras drogas en el mundo del cannabis y cuánto del mundo del cannabis, digamos, puede extrapolarse o hacernos entender un poco más a las drogas en general? Por ejemplo, ¿cómo ha sido en tu caso en particular? Sí, a ver, el cannabis es una droga particular, es la droga no legal más o no legal en la mayor parte de los puntos del planeta hoy en día, más consumida. Se estima que aproximadamente hay 250 millones de usuarios de cannabis, un 3% más o menos de la población mundial. Por supuesto, su uso está menos extendido que el de las dos drogas legales en la mayor parte de nuestro planeta hoy en día, que son el alcohol y el tabaco, que tienen un consumo bastante más frecuente. Pero entre las sustancias no legales, pues el cannabis es la más utilizada. Tenemos luego otro tipo de sustancias como los opiáceos o los psicoestimulantes o en general los enteógenos que también se consumen en una cierta medida, pero el cannabis es un buen modelo para el resto de las sustancias, tanto por su mecanismo de acción como por los efectos tan variopintos que produce. Obviamente cada droga tiene su mecanismo de acción, tiene sus efectos placenteros sobre el organismo, tiene también sus riesgos concretos, tiene sus distintas dianas de actuación en el cerebro, distintos tipos de circuitos, pero al final todas las drogas actúan esencialmente por un mecanismo parecido, que es alterar la comunicación entre nuestras neuronas. Nuestras neuronas se hablan entre sí por una serie de, por decirlo así, palabras químicas, que son las sustancias que conocemos como neurotransmisores, sustancias que transmiten la información nerviosa entre una neurona y sus neuronas vecinas, a su vez sobre un circuito neuronal y a su vez de forma conjunta sobre todo el cerebro y a su vez entre el cerebro y el resto de los órganos del organismo. Pero si vamos a la esencia, lo que hacen las drogas en esencia y de forma muy sencilla, como digamos mensaje para llevarse a casa, es alterar la comunicación entre nuestras neuronas, alterar, digamos, la química endógena, empujándola hacia arriba o hacia abajo, digamos, más allá de los límites que nuestra biología puede generalmente llevar a cabo. Entonces, nuestro cerebro se basa esencialmente en un diálogo entre distintas partes, entre distintos circuitos neuronales. Ese diálogo está mediado por una serie de sustancias químicas y, en esencia, como digo, lo que hacen las drogas es o bien sobreactivar esa comunicación química en nuestro cerebro o bien sobreinhibir
esa comunicación química en nuestro cerebro, llevándolo, como digo, más allá de las fronteras que normalmente nuestra biología puede llevar a cabo. Pero las drogas no actúan de forma milagrosa. Digamos, las acciones de las drogas son acciones biológicas de nuestro cerebro, pero empujadas muy fuertemente en un sentido u otro por unas sustancias que tienen, digamos, más potencia de acción, más duración de acción de lo que normalmente tienen las sustancias endógenas, que son los neurotransmisores. ¿Cuáles son los mitos, antes de que te dedicaras a todo este campo científico, qué habías escuchado tú sobre las drogas? ¿Qué es lo que te enseñaron a ti de las drogas antes de que tú entraras en el cerebro, digamos, a ver cómo trabajan? ¿Cuáles recuerdas que son los principales mitos o mentiras, o qué cosas luego, cuando empezaste a estudiar a fondo esto, dijiste, oye, pero esto es totalmente distinto a lo que me contaron, ¿no? Sí, a ver, cualquier sustancia o cualquier tipo de acción o de elemento, digamos, de nuestra vida que sea ilegal o que sea oscurantista, en el fondo sobre el cual no haya una verdad o una, digamos, puesta sobre la mesa, digamos, de datos objetivos, pues crea muchas leyendas urbanas, crea muchos miedos, crea muchas, sí, muchas medias verdades o muchas mentiras. Por ejemplo, en el terreno de las drogas, yo nunca he recibido ninguna formación abierta. Yo creo que como muchísimas otras personas hemos sido autodidactas y nos hemos ido encontrando con distintos tipos de obstáculos y de, bueno, pues de sorpresas en el camino. Para empezar, yo creo que en el subconsciente colectivo y también en el subconsciente individual ahonda la idea de que hay dos sustancias legales, el tabaco y el alcohol, que manejamos de manera, bueno, razonable y que por ser legales son menos perniciosas para la salud que las sustancias ilegales. Eso es un primer mito que creo que hay que desterrar. El alcohol y el tabaco producen mucho más morbilidad y mortalidad a nivel global en nuestro planeta que muchas otras sustancias que no son legales. Incluso si corregimos por la incidencia de su uso. Por supuesto, el alcohol y el tabaco se utilizan mucho más que otras sustancias, pero como digo, incluso corrigiendo por su frecuencia de uso, pues siguen produciendo efectos bastante más tóxicos que otras sustancias que no son legales. En nuestro país, por ejemplo, en España, el tabaco se asocia aproximadamente a 50.000 muertos al año, el alcohol se asocia a aproximadamente 12.000 muertos al año, mientras que el resto de las sustancias, todas juntas, se asocian aproximadamente a 1.000 muertos al año, incluidos los opioides, que son las sustancias más dañinas en cuanto a morbilidad, toxicidad, mortalidad, etc. Ese es un primer mito que creo que debemos desterrar. Las sustancias legales no se han legalizado por cuestiones sanitarias o por cuestiones de salud, sino por una mezcla de cuestiones sociopolítico, económicas, étnicas incluso, que dio lugar a una caza de brujas en Estados Unidos en los años 20 y 30 y que culminó con la legalización de dos sustancias, el alcohol y el tabaco, y la ilegalización del resto de las sustancias, que fue después consumado, digamos, por Naciones Unidas a partir de sus primeros tratados de control de narcóticos en los años 60 del siglo pasado. Por supuesto, el alcohol está muy entroncado en nuestra sociedad y se puede ser un usuario responsable y moderado de alcohol y eso no produce efectos significativos sobre la salud, igual ocurre con el tabaco, pero desde luego existe un problema grave de alcoholismo y de tabaquismo en muchos países del mundo. Y como digo, son las sustancias legales, las sustancias que quizá banalizamos más en su consumo y sobre las que desde siempre yo creo que, aunque sea subconscientemente, se nos ha hecho ver que son menos perniciosas que otras sustancias. Entre las sustancias ilegales, por supuesto, hay algunas más dañinas que otras. Es evidente que en cualquier ranking de mortalidad, morbilidad, toxicidad, los opioides son los primeros que aparecen. Pero incluso aquí tenemos que tener en cuenta que siempre el daño de los opioides se achaca a los opioides, digamos, de la calle, especialmente a la heroína y algunos derivados suyos. Pero hoy en día, por ejemplo, en Estados Unidos, en el contexto de lo que se viene a llamar la crisis de los opioides, más o menos los opioides de prescripción matan a la mitad de las personas que mueren por problemas con opioides y los opioides de la calle más o menos a la mitad. Es decir, que incluso esa distinción que tantas veces es tan dramática entre un medicamento es sano y una droga
no lo es. También aquí se tambalea un poco porque hay medicamentos que son altamente perjudiciales para nuestro organismo. Y en el caso de los opioides, matan tanto los opioides de prescripción como los opioides de la calle, obviamente por un mal uso. Bueno, yo creo que sí, para empezar, dos de los mitos serían eso: droga legal versus droga ilegal y medicamento versus droga. Y lo que mencionabas sobre los opioides en Estados Unidos, también, ¿por qué hablas de la sustancia, ¿no? De que eso es un ejemplo de cómo, digamos, hay sustancias que son legales que pueden ser también mucho más riesgosas. Sin embargo, ¿hasta qué punto se puede entender ese riesgo como un riesgo de la sustancia en sí, teniendo en cuenta también que, digamos, hoy en día se sabe que gran parte de ese epidemia justamente fue por cómo no se ha gestionado correctamente a las sustancias desde el sector médico, ¿no? Y entonces un exceso de recetas, digamos, nunca he visto que los tratamientos médicos, por ejemplo, incluyan ayuda para dejar ciertas pastillas, ¿no? Sino simplemente las recetan, pues y de ahí pues cada uno se las ve. Entonces, ¿hasta qué punto cuando hablamos de riesgos y daños sobre las sustancias, estamos hablando de las sustancias en sí mismas? Sí, eso es un aspecto clave también. Hay sustancias que tienen intrínsecamente un poder neurotóxico, por ejemplo, un poder adictivo, un poder de generar síndrome de abstinencia más fuerte que otras. Pero también hay un componente esencial que es lo que habitualmente conocemos como contexto. Es decir, la suma entre lo que en inglés decimos set y setting. Digamos, las características del individuo, su predisposición, su estado de ánimo, su biología, su fisiología, etcétera, y el contexto en el que se utiliza una sustancia. ¿Cuántas veces se utiliza la sustancia? ¿Durante cuánto tiempo? ¿En qué condiciones? Mezclado con qué sustancia, etcétera, etcétera. Y eso es un aspecto crucial para determinar también la toxicidad o no toxicidad, la seguridad o no seguridad de una sustancia. Desde el punto de vista de las sustancias intrínsecamente, siempre en los rankings aparece una que es realmente, desde el punto de vista biológico, el punto de vista intrínseco particular de la sustancia, más dañina, que son los opiáceos. Los opiáceos producen cambios en nuestro cerebro mucho más fuertes y mucho más dañinos que otras sustancias. A continuación, suelen aparecer los psicoestimulantes, la cocaína y sus derivados, sobre todo sus derivados más tóxicos como es el crack, la pasta base, etcétera, que tienen en su proceso de fabricación, arrastran muchas sustancias como de tipo disolvente, de metales pesados, etcétera, que son realmente tóxicos también para nuestro organismo. Y luego ya, pues en función del colectivo, más del contexto, pues suelen aparecer el alcohol, el tabaco, a veces algunas sustancias, digamos, psicoestimulantes, que normalmente tienen un efecto también más, un poco psicoactivo, como puede ser el speed, etcétera. Las benzodiazepinas, los barbitúricos y demás. Y luego suele aparecer el cannabis y algunos enteógenos, digamos, clásicos, como son la psilocibina, por ejemplo, o la dimetiltriptamina. Eso en cuanto a las sustancias, pero por supuesto, como bien comentabas, hay un contexto de utilización, el cómo se utilizan esas sustancias. Y puede haber usuarios que tengan una buena tolerabilidad y una utilización, digamos, racional y segura de sustancias que para otras personas son más tóxicas, y puede haber usuarios que sean más sensibles a una determinada sustancia y que además la utilicen en un contexto, digamos, inadecuado. Entonces, sí, al final los daños que produce una sustancia en nuestro organismo son esencialmente la suma de la capacidad intrínseca que tiene esta sustancia de actuar sobre nuestro cerebro, más una serie compleja de factores contextuales que son lo que determinan el modo de utilización de la sustancia y, por tanto, contribuyen de forma muy significativa al resultado final de la acción de estas sustancias. Para entrar al cerebro un poco, tú en esta ponencia que tienes sobre drogas y el cerebro, que la diste en la Universidad Complutense de Madrid, en la primera parte defines a las sustancias psicoactivas como aquellas que permiten traspasar la frontera de la química endógena. Es decir, que permiten como traspasar un poco
la biología del cerebro en su estado más, no sé si la palabra ahí es neutral, natural, normal, eh, pero me interesa la palabra frontera en particular, ¿no? Porque la frontera es algo que marca un límite, pero a la vez es algo que se puede traspasar, ¿no? Entonces, y son las drogas las que nos permiten justamente traspasar esa frontera. Eso es una de las cosas que nos permiten traspasar esa frontera. Traspasar esa frontera es algo dañino en sí mismo. Traspasar esa frontera es algo antinatural. ¿Cuán hecho está el cerebro para que se traspasen esas fronteras? En verdad, por ejemplo, siempre se nos ha dicho que las drogas particularmente destrozan el cerebro, ¿no? Entonces, ¿cómo es? ¿Cuánto está preparado nuestro cerebro para hacer esos viajes, digamos? Sí. A ver, una cuestión clave es que las drogas actúan modificando la química endógena de nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene muchos mediadores químicos que afectan a muchos procesos en nuestro organismo, y algunos de esos procesos son obviamente procesos que normalmente asociamos al uso de drogas, que son cambios, digamos, en nuestra percepción, en nuestro estado de ánimo, en nuestro comportamiento, en nuestra consciencia. No me estoy refiriendo ya a cambios, pues, en la ingesta, o en el latido cardíaco, o en la contracción de un músculo, es decir, aspectos muy fisiológicos, por entendernos, ¿no? Hay aspectos muy profundos de nuestro cerebro subcortical, de nuestro cerebro, digamos, no cartesiano, de nuestro cerebro emocional, visceral, que son funciones absolutamente esenciales para nuestra supervivencia y para nuestro bienestar, que son las que tradicionalmente sabemos que afectan las drogas. Endógenamente, nuestro organismo tiene moléculas químicas, por ejemplo, la dopamina, la serotonina, los endocannabinoides, los opioides endógenos, etcétera, etcétera, que afectan a toda esa faceta, digamos, visceral, emocional de nuestro organismo. Y las drogas lo único que hacen es empujar esa biología un poco más allá de las fronteras que nuestra biología no puede llegar, no puede alcanzar. Digamos que cualitativamente eso ocurre a diario en nuestro organismo de manera más o menos exacerbada en función de nuestro estado de ánimo, de nuestra percepción, etcétera, etcétera, pero las drogas, digamos, empujan. ¿Por qué empujan? Pues porque estas sustancias endógenas que denominamos neurotransmisores y que controlan todos estos procesos emocionales, actúan en nuestro cerebro de manera sutil. Actúan en nuestro cerebro durante pocos segundos y disparan una respuesta, digamos, acotada en el tiempo. Actúan en zonas concretas de nuestro cerebro, no en todo el cerebro en su conjunto, sino en localizaciones muy precisas. Sin embargo, las drogas, cuando llegan a nuestro cerebro, lo que van a hacer es imitar la acción de esas sustancias, pero primero de manera más potente. Cuando esas sustancias se pegan a las moléculas que las reciben, a las moléculas que van a medir sus efectos, lo hacen de manera mucho más eficaz, mucho más, digamos, apretando el acelerador de manera más acentuada. Y además son moléculas que persisten durante más tiempo en nuestro cerebro, en lugar de actuar durante segundos o minutos, actúan durante horas y además actúan de manera, digamos, no selectiva en nuestro cerebro. Cuando una sustancia exógena entra en nuestro cerebro, digamos que invade nuestro cerebro completamente. Y a diferencia de los moduladores endógenos, los transmisores endógenos, estos solo lo hacen en determinados puntos del cerebro. Es decir, la acción, digamos, espaciotemporal de una sustancia exógena es más brusca, es más general, menos selectiva que la acción, digamos, espaciotemporal de las moléculas endógenas. Pero cualitativamente las acciones son similares. Entonces, ¿qué es dañino y qué no es dañino? Obviamente, como bien se puede entender, eso depende, como ya hemos dicho, de la sustancia, depende muchísimo de cada usuario. Cada uno tenemos una neuroquímica particular y toleramos mejor o peor determinadas sustancias. Pero en general, ese trasvase de fronteras no tiene por qué ser negativo en términos de salud para el organismo si lo llevamos a cabo de una manera, digamos, puntual en el tiempo y con dosis y con contextos adecuados. No existe ningún indicativo de que el uso esporádico y moderado
de las sustancias, por ejemplo, de los psicodélicos, sea negativo para nuestro cerebro. Y digo negativo, como siempre, en términos de salud, no como juicio de valor, porque eso es no como juicio ético de valor, porque eso ya cada uno lo tiene que definir personalmente. Pero si de cuando en cuando consumimos, por ejemplo, ayahuasca, eso nos lleva, obviamente, a unos estados de conciencia más claramente fuera de nuestro alcance habitual, de lo que nuestra serotonina, por ejemplo, o nuestra dopamina pueden empujarnos a alcanzar. No existe ninguna evidencia epidemiológica de que el uso, por ejemplo, esporádico de la ayahuasca, 2, 3, 4 tomas al año, pueda producir un efecto negativo sobre nuestra salud. Nuestro cerebro tiene una cierta plasticidad, una cierta elasticidad, y podemos de vez en cuando pues empujarlo y luego permitir que el cerebro vuelva a su estado, como decías antes, normal, habitual, biológico, etc. Eso es lo que llamamos el uso de las sustancias, el uso adulto, como decís allí algunas veces, por lo que he escuchado, o el uso responsable, como decimos aquí, el uso moderado. Eso no existe ninguna indicación de que pueda afectar ni a la supervivencia de los individuos, la esperanza de vida, ni a su propensión a sufrir enfermedades, ni a efectos secundarios sobre el funcionamiento de nuestro cerebro, etc. Lógicamente, el uso es lo que yo creo que la mayoría de los, valga la redundancia, usuarios llevamos a cabo, me incluyo porque yo también utilizo estas sustancias de cuando en cuando. Lógicamente, el uso puede ser una práctica, digamos, durante toda una vida, pero también hay consumidores que son más susceptibles o que por su contexto, su situación familiar, su situación laboral, su situación emocional, etcétera, sean más proclives a caer en la utilización, ya digamos, más prolongada, más habitual, con mayores dosis, etcétera, de las sustancias. Y ahí es donde en algunos usuarios pueden venir los problemas ya de mal uso o de uso perjudicial, como dice la clasificación internacional de enfermedades de Naciones Unidas, o el abuso, como se utiliza normalmente en el terreno de la drogadicción, etcétera. En el fondo, poco a poco el usuario puede ir perdiendo control sobre la sustancia, de manera que la sustancia empieza a ser, digamos, el foco de su vida, descuidando otros muchos aspectos, y ese uso continuado, ese uso prolongado, ese uso crónico, ese uso masivo, sí que puede llevar a cabo efectos perjudiciales sobre el cerebro. Hoy en día, ahora que has mencionado lo de la adicción, hoy en día se habla y se entiende, digamos, ya la adicción, bueno, en determinados sectores, se entiende ya no como alguien que puede, o sea, que puede utilizar mucho determinadas sustancias, sino cómo esa sustancia afecta en la vida de la persona, si puede cumplir con sus obligaciones y compromisos familiares, laborales, etcétera. Y puede terminar siendo también una definición como muy desde la productividad también, ¿no? Pero, digamos, existe una dependencia a una dependencia no problemática a una sustancia, es decir, alguien, por ejemplo, que consume microdosis de cocaína, por ejemplo, para terminar su jornada de trabajo nocturna, qué sé yo. O alguien, bueno, el café me parece que es como el ejemplo más cotidiano, el que todos se pueden, con el que todo el mundo se puede familiarizar, pero digamos, hablando de otro tipo de sustancias ilegalizadas, por ejemplo, depender de una sustancia para realizar ciertas actividades que justamente es cumplir con las obligaciones familiares. Por ejemplo, el consumo de marihuana para, por ejemplo, poder relacionarte mejor un día domingo con tu familia, por ejemplo. ¿Existe una dependencia no problemática? Hablando en los términos más, digamos, científicos, biológicos. Esa es una cuestión muy, muy interesante. A ver, todos los seres humanos yo creo que tenemos nuestras pulsiones, nuestra visceralidad, nuestra emocionalidad, nuestra búsqueda de placer, y eso está muy entroncado en nuestro genoma y en nuestro linaje como especie. Obviamente tenemos una, si se quiere llamar dependencia, una búsqueda de sustancias y de, bueno, momentos placenteros que incluso son absolutamente necesarios para, como he dicho, la evolución de la especie. Todos buscamos la comida, todos buscamos la bebida, todos buscamos
el afecto y el sexo, etcétera, etcétera. Es decir, que hay un sistema de búsqueda de situaciones y acciones hedonistas en nuestro cerebro que es muy importante para nuestra supervivencia y nuestra vida ya como especie, y digamos ahora ya en el contexto del año 2023, Homo sapiens con una vida social, cultural, política, etcétera, como muy desarrollada, muy intrincada, ¿no? Ya más allá de nuestra pura biología animal. Sí, existe en nuestro cerebro un sistema que precisamente se llama sistema de recompensa, que afecta a muchas regiones de nuestro sistema nervioso y que, digamos, mantiene un listón adecuado de búsqueda de placer y de refuerzo de dicha búsqueda del placer. Lo que nos gusta, pues nuestro cerebro nos motiva a buscarlo. Y como oí una vez a un psiquiatra que me gustó mucho esa frase, dijo en un congreso que los únicos que no tienen adicciones o dependencias son los muertos. Y es verdad, todos tenemos nuestra búsqueda de placer y todos tenemos nuestras acciones que nos gustan y que realmente procuramos encontrarlas en la vida. A partir de ahí ya podemos empezar a introducir factores de riesgo, que al final es lo que se basa la epidemiología. No puedes decir a ciencia cierta, con toda seguridad, que si haces esto, otro, vas a tener este problema o este otro, sino simplemente es como una lotería. Tú juegas y si juegas un número, tienes una serie de probabilidades. Si juegas 2 números, tienes el doble de probabilidades de que te toque. Si juegas 3 números, tienes el triple de probabilidades, etcétera. Y en eso es lo que se basa la estadística, en eso es lo que tenemos que tener muy claro, que se basa también la epidemiología en términos de salud. Una acción, por ejemplo, fumar crónicamente durante muchos años, fumar tabaco, y una cantidad elevada de tabaco, pues es un factor de riesgo claro para cáncer de pulmón. ¿Eso quiere decir que si fumas 2 paquetes de tabaco durante 40 años de tu vida vas a tener cáncer de pulmón? No necesariamente. Tienes más probabilidades de tener cáncer de pulmón que una persona que no lo haga. Y ahí sí que existe una relación muy clara con un factor de riesgo, bueno, en función de cómo se haga el estudio, etcétera, de aproximadamente 10-12 veces. Pero bueno, pues tú puedes jugar 12 números a la lotería y no te toca, y puedes jugar un día 1 y te puede tocar. Entonces, en eso es en lo que basamos la epidemiología. Y eso es un caso como muy claro, digamos, el más claro en el caso del cáncer, ¿no? La exposición a tabaco durante tiempos prolongados, que da unos factores de riesgo, pues es de 12 veces aproximadamente. Y a partir de ahí, pues ya vamos bajando. Bueno, pues con las sustancias psicoactivas pasa lo mismo. Una persona muy sensible a un efecto, digamos, hipertensor, taquicárdico, etcétera, de un psicoestimulante, pues tiene más riesgo en una sola toma de tener un mal viaje o incluso un efecto serio sobre su salud que una persona que tolera bien los psicoestimulantes y que a lo mejor, como dices, pues cada día consume una cantidad o cada pocos días consume una cantidad pequeña de coca para terminar su jornada laboral o para empezar su jornada laboral o para mantener su jornada laboral, su estado de ánimo, etcétera. Conforme vamos introduciendo sustancias más dañinas intrínsecamente, sustancias dañinas utilizadas durante más tiempo, con más dosis y en consumidores más vulnerables, pues obviamente vamos aumentando el riesgo. Yo creo que sí que existe ese concepto de dependencia, digamos, no dañina, o si se quiere también decir, de efecto terapéutico de las sustancias. Existen contextos de utilización, como decíamos antes, de uso normalmente llamado uso adulto, en el cual una sustancia puede ser parte ya de la vida de una persona, pero que esa persona maneje correctamente esa sustancia y que, por tanto, esa sustancia no tenga un efecto dañino significativo sobre la persona. Incluso, si se quiere decir de otra manera, que el balance entre riesgos y posibles efectos beneficiosos pues pueda ser adecuado. Y esto puede sonar como mucho bueno, hay que tener como mucha suerte para no tener problemas con las drogas, pero en realidad sería bueno recordar que la misma ONU, que impulsa muchas veces las políticas prohibicionistas, indica que entre el 80 y 90% de las personas que usan distintos tipos de sustancias psicoactivas, pues no tienen ningún tipo de problema y llevan una vida totalmente funcional. Entonces es un poco, siempre nos han contado la historia del 10 y 20%.
Mencionabas el sistema de recompensa, que es algo también que se ha utilizado mucho y se utiliza mucho en los discursos para hablar sobre los riesgos de las drogas. Y cómo las drogas, si uno prueba una droga, va a querer más de esa droga, y si uno prueba una droga, probablemente con el tiempo va a querer algo más fuerte. Eh, ¿Existe un sustento biológico cerebral para pensar en ello? Bien, muchos de los mensajes que se transmiten, digamos, de forma masiva a la población se basan en estudios, digamos, clínicos y en estudios también preclínicos, en estudios con animales. Y parte de esos estudios pues, pueden estar bien hechos técnicamente, pero también pueden estar sesgados en muchos casos. Por ejemplo, no es lo mismo administrar a un ratón una dosis de una sustancia comparable con la que utiliza un usuario habitualmente que una dosis 20 veces superior. No es lo mismo administrársela por una vía que puede utilizar un usuario, muchas veces, por ejemplo, imagínate la vía oral, que administrársela a un ratón de manera intravenosa o de manera local en el cerebro. Es decir, uno puede hacer un experimento muy concienzudo desde el punto de vista, digamos, técnico, pero puede estar sesgando el modelo, empujándolo ya a la búsqueda de efectos negativos. Y eso ha pasado mucho en el campo de la ciencia de las drogas. Ha habido muchos estudios que se han hecho y sobre los que se han creado grandes dogmas que están realizados en condiciones altamente forzadas, igual que muchos estudios epidemiológicos que se han focalizado exclusivamente en aquellos usuarios que tienen claramente problemas muy serios con las drogas y se ha olvidado pues de ese 95% que comentábamos antes de usuarios adultos, de usuarios responsables que no los tiene. Y a partir de ahí se crean los grandes dogmas y las grandes verdades para el sistema, que para nosotros son muchas veces grandes mentiras. Durante los años 30, claramente en Estados Unidos, se estuvo estigmatizando el cannabis como una droga maldita, una droga que vuelve loco, una droga incluso más adictiva y más problemática que la heroína, cuando realmente de lo que se trataba era de una guerra económica, de una guerra racial, sobre todo contra algunos, digamos, etnias no deseables en aquel momento, como eran sobre todo los negros, los hispanos y los asiáticos. Entonces sí, se pueden crear grandes mentiras igual que se crean en política, en economía, etcétera, etcétera. Sí que existe, por supuesto, como he dicho antes, un factor de riesgo, eso es cierto, un factor de riesgo inherente a cada sustancia y también dependiente de un contexto de utilización. Pero realmente esa teoría de por ejemplo, la teoría de la escalada, que se empieza con una droga suave y se acaba con una droga más dañina necesariamente, esa teoría ya está erradicada básicamente desde los años 90 porque está basado en preceptos que no son correctos desde el punto de vista científico. El sistema de recompensa existe en nuestro organismo y en todos los animales. Todos los animales y sobre todo los vertebrados y especialmente los mamíferos tenemos algunas zonas de nuestro cerebro que sí, definitivamente nos motivan a buscar aspectos hedonistas o placenteros que son necesarios para nuestra fisiología. Pero ese sistema de recompensa también se ha, digamos, simplificado mucho y se ha explotado mucho como una, digamos, disculpa para valorar los efectos negativos de las sustancias. Este sistema de recompensa se basa sobre todo en un neurotransmisor que es la dopamina. La dopamina es el que esencialmente, no solo, pero esencialmente mantiene, digamos, ese listón de búsqueda de sustancias o de acciones placenteras, de refuerzos para buscar esas acciones placenteras, etc. Pero ese sistema de dopaminérgico también se ha estudiado mucho en modelos animales muy forzados. Cuando luego uno va al usuario de cannabis, por ejemplo, incluso usuarios habituales, humanos ya en concreto, y hace estudios de imagen, por ejemplo, cerebral, se da cuenta que los efectos están solo muy parcialmente determinados por ese sistema dopaminérgico. Ni el uso puntual de cannabis aumenta significativamente la producción de dopamina, que es una de las predicciones que tendría ese sistema como sistema de refuerzo, ni el uso prolongado de cannabis impide que ese sistema pueda producir dopamina ante estímulos aislados, por ejemplo, de búsqueda de comida, búsqueda de bebida, o búsqueda de sexo, etcétera, etcétera.
Es decir, ese sistema existe, pero ese sistema, su importancia se ha forzado mucho, con muchos estudios, como digo, muy exagerados en condiciones experimentales. Claro. Hay una idea que nos repiten mucho cuando la gente se acerca al stand de Soma, y en general también creo que es un discurso que se repite mucho sobre la diferencia entre las drogas químicas o sintéticas y las drogas naturales. Entonces, mucha gente siempre, bueno, sobre todo hay la gente que se acerca y dice, bueno, yo marihuana, hongos, sí, porque son naturales, lo químico, no. ¿Existe realmente esa diferencia? Nosotros un poco en broma y un poco en serio, como siempre les decimos, bueno, que todo es químico, pero ¿qué nos dice de una sustancia y de sus riesgos esta idea de que hay sustancias naturales y químicas? Y si existe realmente esa diferenciación. A ver, ese es un mito que también conviene desterrar. Nuestro organismo, como toda la materia del universo, está formada por átomos y los átomos más abundantes en nuestra materia son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Eso es lo que constituye la inmensísima mayoría de nuestro organismo, de nuestras células, de nuestros órganos, de nuestros fluidos, de nuestras moléculas y también de las moléculas que consumimos. Esa diferenciación yo creo que es muy, casi diría egoísta desde el punto de vista antropocéntrico, porque parte de la base de que la naturaleza es buena con Homo sapiens, pero Homo sapiens es simplemente una especie de las aproximadamente 8.000 especies de mamíferos que existen hoy en día en la Tierra, de las aproximadamente 80.000 especies de vertebrados, junto con 4 millones probablemente de especies de invertebrados, 300.000 especies de plantas vasculares, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿En base a qué criterio pensamos nosotros que la naturaleza gira alrededor de nuestra especie y no alrededor de los perros, o alrededor de las ranas, o alrededor de las lagartijas? También tienen el mismo derecho a intentar, bueno, pues suponer que la naturaleza puede girar alrededor de ellos. Y a partir de ahí surge esa falacia de que lo natural es bueno y lo artificial no es bueno. Artificial me refiero generado en el laboratorio. Primero, en muchas sustancias que generamos en el laboratorio no tenemos ni idea de si existen o no en la naturaleza. Es otra arrogancia antropocéntrica. Existen muchísimos organismos cuya química no conocemos. Y de hecho hay sustancias que en algún momento se han considerado como de laboratorio, como sustancias químicas, si quieres, que luego se han encontrado en seres vivos. Directamente esas sustancias extraordinariamente parecidas. Estoy convencido de que muchas de las sustancias que consideramos como sintéticas, al cabo del tiempo se acabarán encontrando en seres vivos. Y luego la naturaleza, a ver, la naturaleza es maravillosa y a mí me reporta una enorme felicidad, como supongo que a muchos de amigos y personas cercanas y no tan cercanas y anónimas en el mundo. Pero la naturaleza también se rige por unas leyes en las cuales la bondad a veces no es tan evidente que existe. A ningún ser vivo le gusta sufrir. Todos los seres vivos quieren comer, todos los seres vivos quieren reproducirse y todos los seres vivos necesitan, por tanto, defenderse e incluso matar para poder llevar a cabo sus acciones biológicas más habituales. Y en concreto las plantas que no pueden moverse, no pueden escaparse de los predadores, tienen que desarrollar muchos sistemas de defensa, entre ellos los sistemas químicos de defensa, para que los predadores no se las coman. Y de hecho, la mayoría de los venenos que se han venido utilizando de forma, digamos, más dramática y con una actividad más tóxica a lo largo de la historia de la humanidad son sustancias que están en las plantas. La aconitina, la cicutina, etcétera, etcétera, el curare, etcétera. Cuando Sócrates se tomó la cicuta, no creo que le hiciera mucha gracia pensar esto es una sustancia natural que me va a hacer bien, no es una sustancia natural que te va a matar. Es decir, la naturaleza no es antropocéntrica y yo creo que eso es una falacia naturalista que yo llamaría así, que sobre unos preceptos muy, digamos, de bondad, etcétera, y que no los niego y que yo también soy el primero que los suscribe, pero creo que a veces son muy egoístas pensando que lo natural tiene que ser bueno con Homo sapiens, claro, pero no con el resto de las especies. Entonces, no, eso lo tenemos que desterrar. Lo natural no es necesariamente mejor para nuestra salud que lo sintético. Otra cosa es que ya empecemos a introducir otro tipo de factores. Detrás de los sintéticos está la Big Pharma,
se están expoliando muchos recursos, se están cometiendo muchas injusticias, se está acumulando las riquezas en manos de unos pocos, se están corrompiendo gobiernos, se están, digamos, cometiendo violencia contra poblaciones nativas, etcétera, etcétera. Eso es otra cosa. Pero desde el punto de vista puramente biológico, lo natural no tiene por qué ser mejor que lo sintético y lo sintético no tiene por qué ser mejor que lo natural. A ver, las drogas, quienes han apostado sobre todo por la ilegalidad y el prohibicionismo, las han ilegalizado y se mantienen prohibidas, según dicen, para cuidarnos de nuestra salud y de sus riesgos, ¿no? Para cuidarnos de los riesgos y daños que puedan causar las drogas. Sin embargo, como hayas mencionado varias veces durante la entrevista, pues tenemos al alcohol como la principal sustancia legal y de consumo generalizado. Y el alcohol, como también ya has mencionado, todas las evidencias indican que es mucho más perjudicial para la salud que otras sustancias que están ilegalizadas, como el éxtasis, como la ketamina, las metanfetaminas, los psicodélicos, los hongos, el LSD, etc. Esto me hace acordar a algo que mencionaba en una entrevista a Mariano García de Palau, que lo conoces también. Y él decía que había algo como muy importante, y era que no nos dábamos cuenta que lo que hace el sistema de legalidad de las drogas es que uno solo pueda buscar placer, alivio, desconexión, relajo, euforia, sea lo que sea, incluso arruinarse la vida, si así lo quiere, con una sola sustancia, que es el alcohol. Y que a la vez el alcohol, digamos, los problemas de alcohol, como el alcoholismo, es una de las experiencias o de los problemas con sustancias más feos que puede sufrir una persona. Desde el punto de vista biológico y del cerebro, ¿a qué nos condiciona la legalidad cuando nos condiciona al monopolio del alcohol? ¿Y qué otro tipo de alternativas, de qué otro tipo de alternativas nos está privando en la vida? Sí, es cierto que este sistema de disección, claro, entre lo que son las sustancias legales y las sustancias ilegales, condiciona, bueno, pues toda una pauta de acciones y de conductas, de comportamientos, etcétera, focalizados exclusivamente en esas sustancias que están más al alcance de la mano. Como ya hemos comentado, la salud no es el principal motivo por el cual se han legalizado o ilegalizado distintos tipos de sustancias. Sí que es cierto que, por ejemplo, los efectos psicoactivos que producen las sustancias, digamos de forma más evidente, más obvia, pues no son iguales entre todas las sustancias. El tabaco, por supuesto, tiene acciones neuroactivas. El alcohol, por supuesto, tiene acciones neuroactivas. Es cierto también que el uso, digamos, habitual, introducido ya, inculcado ya en nuestros hábitos, pues hace que en general también aprendas a manejar las sustancias, ¿no? Es cierto que la disponibilidad de una sustancia también condiciona su frecuencia de uso. Por otro lado, tenemos también el gusto por lo prohibido, ¿no? Pero yo sí que creo que en general, siendo honestos, cuando una sustancia es más disponible, es más fácil utilizarla. Y es más fácil, por tanto, utilizarla mal o utilizarla de manera más banalizada. Estoy pensando, por ejemplo, en los psicodélicos. A ver, los psicodélicos son unas sustancias, herramientas maravillosas para el autoconocimiento y el aloconocimiento. Y para realmente resolver terapéuticamente muchos problemas de salud mental. Yo soy un convencido de ello. Pero también creo, honestamente, que no todo el mundo está igualmente preparado para consumirlo y que no todos los psicodélicos producen efectos más igualmente notorios, ¿no? Una persona que nunca haya consumido ninguna sustancia o que únicamente haya consumido alcohol, por ejemplo, si toma una dosis muy elevada de LSD, puede tener un mal viaje. No va a morir, por supuesto, y va a volver a la Tierra, pero puede tener claramente un mal viaje porque no está preparado para esa desconexión tan brusca de la realidad y para alcanzar esos aspectos de conciencia, de percepción, de comportamiento, de sensibilidad, de sinestesia tan bruscos que puede producir una dosis elevada de LSD.
Es cierto que los enteógenos clásicos tienen una toxicidad intrínseca más baja que otras sustancias que normalmente tienen una fama de drogas más seguras, como es el alcohol. Y también es cierto que el uso de enteógenos es difícil que se cronifique, porque el propio viaje, por entendernos, la propia experiencia, yo creo que te autorregula y eres consciente de que eso no lo puedes estar haciendo todos los días. Bueno, y de nuevo, no es un juicio de valor, es simplemente una reacción, yo creo, más o menos habitual al uso de estas sustancias. Pero sí que creo que es bueno preparar al organismo por distintas etapas, digamos, por distintos temas, por decirlo de forma figurada, a utilizar, pues primero, sustancias menos claramente alterantes de nuestra consciencia y luego poquito a poco pues ir habituándote a los efectos. Habituándose no me refiero a causar tolerancia ni dependencia, sino simplemente a gestionar adecuadamente esos efectos. Porque eso de entrada puede realmente, sobre todo para las personas que son más, digamos, control freaks, pues puede ser realmente una experiencia bastante dramática, ¿no? El llegar a esos mundos que ni por asomo uno se podría pensar que puedes alcanzar. Entonces, en ese sentido, yo soy partidario, y lo digo abiertamente, de la regulación de todas las sustancias y de las políticas de formación y de libertad y responsabilidad de los individuos para su uso, pero creo que también las sustancias tienen un entrenamiento, tienen un adiestramiento, tienen un conocimiento, y que eso también proporciona mayor seguridad en la utilización y creo que por ende pues mayor placer, mayor plenitud, mayor bienestar y mayor enseñanza cuando se utilizan. Quizá estamos, digamos, cayendo un poco en el juego general que hay en el discurso de las drogas al hablar de los riesgos y los daños constantemente. Es algo, digamos, de lo que ha cerrado mucho las narrativas sobre las drogas. Todo es daños, riesgos, etc. Y si nos ponemos estrictos, como que vivir mata, ¿no? De hecho, hay alimentos, bebidas, experiencias, prácticas. Trabajar 8 horas al día en una oficina, de hecho, no es bueno para la salud física ni mental. Y, por ejemplo, hace poco publicamos una cartilla sobre el TUSI, esta nueva sustancia o esta mezcla de sustancias que se está consumiendo. Y dentro, digamos, de los comentarios, como un doctor comentaba de que en realidad desde el punto de vista médico no era tanto como cómo reducir los riesgos, sino que lo ideal era pues no usarla, que eso era como lo más sano. Y nuestros amigos de Échale Cabeza desde Colombia, un poco provocando el debate, pues pusieron de que desde el punto de vista médico lo ideal no era vivir. Lo cual, digamos, a veces parece que es así, o sea, que lo que nos tratan de imponer es eso. Pero sí surge una pregunta de ahí y es cómo dimensionar realmente los riesgos y los daños de las drogas en una vida rodeada de daños y riesgos y con prácticas y costumbres que son dañinas. Si pudiéramos hacer como una jerarquía de los daños y riesgos de los que estamos rodeados, ¿en qué lugar entran realmente las sustancias psicoactivas? Sí, estoy absolutamente de acuerdo con lo que comentas. Se habla mucho del daño de las drogas, pero no se habla tanto o no se estigmatiza tanto el daño que produce las cargas excesivas de trabajo, con el estrés, el insomnio, ansiedad, etcétera, que ello conlleva, la falta de descanso, la falta de regeneración del sistema nervioso, del sistema inmune, etcétera, etcétera, la polución de las ciudades, la polución de los ríos y de los alimentos, el consumo de dietas ya muy alejadas de dietas equilibradas, de alimentos frescos, con alimentos procesados, hipernatrémicos, hipercolesterolémicos, hiperglucémicos, etcétera, etcétera. Sí, a mí también me choca, bueno, me choca no porque obviamente ya conozco cómo funcionan las cosas, pero realmente es injusto estigmatizar de esa manera los efectos negativos de las drogas cuando realmente hay muchas actividades de nuestra vida cotidiana y muchas sustancias que consumimos o que inhalamos o que bebemos que
que están altamente contaminadas y que contribuyen, desde luego, a desbalancear nuestra homeostasis. Es cierto que, a ver, que todo tiene un riesgo, por supuestísimo, pero como bien dices, vivir es un riesgo. El oxígeno que respiramos a cada segundo, pues se utiliza como sustancia para oxidar los nutrientes y producir energía para nuestro organismo, pero también ese oxígeno, cuando no se utiliza bien por nuestras mitocondrias, pues produce lo que llamamos especies reactivas de oxígeno que dañan oxidativamente nuestros tejidos y contribuyen al envejecimiento normal y patológico. El oxígeno mismamente tiene dos caras y realmente es una molécula necesaria para nuestra vida, pero también una molécula que por la mala utilización de nuestras células pues puede producir también daños importantes en nuestro organismo. Y por supuesto, a ver, si uno no consume una sustancia, pues no va a tener los riesgos asociados a dicha sustancia, pero tampoco va a tener los beneficios asociados a dicha sustancia. Y una política de consumo cero, pues sería como decir que no vamos a tener relaciones sexuales porque siempre existe un riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sexual por llevar a cabo relaciones sexuales, por la saliva o por la sangre o por cualquier otro tipo de fluido o porque se rompa el preservativo o lo que sea, ¿no? Entonces la vida no es eso, por lo menos desde mi punto de vista y creo que desde muchos de nosotros. La vida tiene un cierto riesgo y el riesgo creo que todos de alguna manera lo intentamos acotar en la medida de lo posible porque todos queremos vivir mejor. No sé si más, pero por lo menos mejor. A nadie le gusta tener un mal viaje ni con las drogas ni con cualquier otro tipo de sustancia ni ninguna mala experiencia en la vida. Y creo que el acierto pleno en las decisiones pues sería la situación ideal, ¿no? Otra cosa es que cometemos errores, muchos errores, y aprendemos de los errores, por supuesto. Pero si pudiéramos acertar en nuestras decisiones, pues sería maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, pues el riesgo cero no existe, la vida es un riesgo claramente, y creo que todos, ni un usuario recreativo ni un usuario terapéutico de ninguna sustancia quiere tener malos viajes. Todo el mundo quiere sacar el máximo beneficio de dichas sustancias, como de cualquier otra actividad en la vida, y reducir al mínimo los efectos no deseados. Y para eso las políticas de formación son absolutamente necesarias y deseables. Y por tanto, pues sí, la restricción en el uso es una opción individual de cada uno, pero desde el punto de vista meramente de salud, no solo debemos pensar en los posibles riesgos que tiene la utilización de una sustancia, sino también los posibles beneficios que puede reportarnos para nuestra salud integral el uso de una sustancia. Y en ese balance es donde nos tenemos que mover, creo yo. ¿Y cuánto la ciencia ha aportado a conocer ese otro lado? De hecho, digamos, el discurso por el que las leyes en torno al cannabis de uso medicinal, por ejemplo, han avanzado, han creado mucho una dicotomía, por ejemplo, entre el uso medicinal y el uso recreativo o adulto. Y un poco como que han instaurado, bueno, que si es para resolver determinada enfermedad o síntoma o aliviar ciertos malestares, pues bien, pero para lo otro no. Y lo que uno encuentra, como veníamos conversando hace un rato y como hemos llevado toda esta conversación, pues la ciencia, si se ha dedicado a algo en torno a las drogas, es a demostrar sus daños, sus riesgos, etcétera. ¿Cuánto hay... o cuánto ha hecho la ciencia, o cuánto hay en la ciencia para conocer los beneficios que menciona? ¿Cuánto espacio hay en la ciencia para hablar de placer, por ejemplo? Es la principal razón por la que las personas consumen sustancia a nivel mundial. Sí, absolutamente de acuerdo. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. La ciencia la hacen personas con 2 piernas, 2 brazos, una cabeza, con nombres y apellidos concretos, es decir, lo hacen los científicos, y entre los científicos pues hay de todo. Hay gente más conservadora y gente menos conservadora. Hay gente que se ha empeñado más en buscar los efectos negativos de las drogas y crear el estigma que hoy en día tenemos sobre estas sustancias. Ha habido gente que se ha dedicado más a buscar efectos medicinales de las drogas, pero como bien dice, siempre en un contexto controlado, y ha habido una minoría de personas que abogamos también por los efectos que en general podríamos llamar terapéuticos de las sustancias. Al margen, por supuesto, de que la ciencia, no debemos olvidarlo, y muchas veces los científicos lo olvidan, la ciencia no es más que una manera de conocer nuestro entorno y nuestra naturaleza, como existen otras muchas aproximaciones al conocimiento, la creatividad, la filosofía, etcétera, etcétera.
y no es ni mejor ni peor, simplemente utiliza un método concreto como los otros campos del saber y de la creatividad. Simplemente son diferentes formas de entrar en el conocimiento de la naturaleza en general, de nuestra naturaleza. Entonces existe también una arrogancia muy extendida entre el científico pensando que eso, pues una verdad científicamente demostrada, etcétera, etcétera, pues es mejor que otras cosas, ¿no? Y no, la verdad es que no. Desde mi punto de vista, no. Simplemente utilizamos métodos distintos, objetos de estudio distintos. Pero sí, es verdad que en general la ciencia se ha dedicado más, muchas veces, al servicio del poder, a buscar los efectos negativos de las drogas, a llevar a cabo experimentos que en algunos casos sí han demostrado efectos que son riesgos, sí es verdad, y eso tampoco podemos negarlo, pero en otras muchas ocasiones también se han forzado mucho las condiciones experimentales, tanto en la ciencia básica como en la ciencia clínica, para intentar sobresaltar, digamos, destacar lo que son las acciones realmente tóxicas o, digamos, deleterias sobre nuestro organismo, a expensar de lo que son las acciones beneficiosas. Y muy pocas veces se habla, como bien dices, de las acciones placenteras y positivas, digamos, sobre nuestra salud mental y por ende física, creo yo, por esa conexión tan absolutamente clara, y olvidándonos de esa dicotomía de mente y cerebro, por ejemplo, que es absurda desde mi punto de vista. Pues eso muchas veces se ha olvidado en el campo de la ciencia, porque no ha interesado, porque ha dado miedo, porque no reporta subvenciones para públicas o privadas para la persona que lleva a cabo sus experimentos, etcétera, etcétera. Pero bueno, por suerte yo creo que estamos moviéndonos poquito a poco hacia adelante. Ya hay cada vez más científicos que no tienen tapujos para hablar de los posibles efectos beneficiosos de la droga, no solo desde el punto de vista meramente médico para tratar de solucionar un problema en un paciente, lo cual es perfectamente loable y eso nos lo dedicamos muchísimas personas, y creo que son personas que requieren una atención especial, las personas que están sufriendo por una cuestión sanitaria, por una cuestión casi de dignidad, diría yo, pero no nos podemos olvidar de los usuarios más habituales que tienen todos sus derechos desde el punto de vista ético, político, etcétera, para utilizar las sustancias como buenamente consideren. Y yo creo que la ciencia tiene que estar al servicio del bienestar, al servicio de la felicidad y al servicio del placer también y del bienestar de la comunidad, digamos, no solo individual, sino del colectivo. En ese sentido, poner sobre la mesa datos objetivos que permitan reducir riesgos, yo creo que es también ayudar a los usuarios habituales, a los usuarios recreativos de la sustancia, a saber cómo utilizarlas, a no tener malos viajes y a no tener, en la medida de lo posible, efectos negativos de la sustancia y, por tanto, exprimir al máximo los efectos positivos de esta sustancia. Y como bien dices, las sustancias, no nos engañemos, se han utilizado por placer. En el caso del cannabis, por ejemplo, si preguntáramos a los 250 millones de usuarios de marihuana que hoy en día existen en el mundo, quitando gente que haya tenido malas experiencias puntuales, efectos disfóricos por sobredosis, etcétera, la inmensa mayoría diríamos que lo consumimos porque nos reporta placer, punto. Y de hecho, cuando Rafael Mechúlam, el descubridor de los cannabinoides endógenos, tuvo que denominar de alguna manera a la primera molécula similar al THC que produce nuestro cerebro, que es la anandamida, no dijo, el término amida es un término químico porque hace alusión a un tipo de enlace químico que existe en esa molécula que se llama amida. Pero él no la llamó la amida analgésica, a pesar de que produce analgésica, ni la amida orexigénica, a pesar de que aumenta el apetito, ni la amida bradiquinésica, a pesar de que disminuye la actividad motora. Lo llamó anandamida, es decir, la amida del placer, la amida de la felicidad. Y creo que fue un acierto pleno que muy pocas veces se dice en los foros científicos. Los cannabinoides aportan estado de ánimo, aportan sensorialidad, aportan bienestar, aportan placer, aportan felicidad. Eso es lo primero que cualquier usuario de cannabis diría. Y otros luego, pues diríamos, que nos aumenta el apetito, que nos disminuye el dolor, que nos mejora la conciliación del sueño, que nos disminuye la actividad motora, que nos disminuye la presión sanguínea, etcétera, etcétera. Pero lo primero que produce el cannabis claramente para cualquier usuario es placer. Y eso es para lo que hemos utilizado las drogas a lo largo de la historia de la humanidad, pues en un 99% de los casos. Y eso creo que es innegable y tiene que ser resaltado. Claro. Para ir terminando, Polan escribió este libro Cómo cambiar tu mente, a raíz como que es un estado de la cuestión sobre lo que está pasando con los psicodélicos y las promesas que tienen.
Pero él menciona algo bien interesante ahí sobre la ciencia y el reto que significan los psicodélicos hoy en día para la ciencia. Y entonces él, a raíz de eso, dice, ¿no? Aunque su éxito se debe en no menor medida a que cuenta con la autorización y la autoridad de la ciencia, su efectividad parece depender de una experiencia mística que deja a las personas convencidas de que en este mundo hay más cosas de las que la ciencia puede explicar. La ciencia está comenzando a validar una experiencia que parecería socavar la perspectiva científica. Y justamente en la ponencia que tienes tú sobre drogas y cerebro, también hablas un poco sobre cómo para la ciencia, por ejemplo, no hay colores, sino ondas electromagnéticas, ¿no? Entonces, cuando más allá de los psicodélicos, pensando en las drogas en general y siendo conscientes de la diferencia que hay entre las sustancias, ¿cuáles son los límites de la ciencia para entender las drogas? ¿Cuánto nos puede decir y cuánto no nos puede decir? Sí, bueno, la ciencia normalmente tiene un objeto de estudio razonablemente limitado y, por tanto, puede profundizar en cierta medida en dicho objeto de estudio, refiriendo siempre a las ciencias biomédicas, a las ciencias moleculares, etcétera, etcétera, restringiendo el término de ciencia, que es el que normalmente nos movemos en este campo. Desde mi punto de vista, todos los procesos que dispara cualquier sustancia, desde la más puramente, digamos, somática, como puede ser el tabaco o la cocaína, hasta las más enteógenas, como puede ser el LSD o la ayahuasca, son procesos de materia, son procesos que ocurren en nuestro sistema nervioso, y nuestro sistema nervioso, en contacto con el organismo, controla una serie de parámetros puramente funcionales. Lo que ocurre es que hay algunas de esas acciones que son más fácilmente entendibles desde el punto de vista molecular, desde el punto de vista neuroquímico, porque son acciones donde la relación causa-efecto es más notoria, donde los circuitos neuronales están bien conocidos, donde eso no solo pasa con nosotros, sino con cualquier tipo de animal al cual se le inocule la sustancia, etcétera, etcétera. Por poner un ejemplo, cuando consumimos un enteógeno, pues aumenta nuestra temperatura corporal. Y la temperatura corporal aumenta por una acción razonablemente bien conocida de esas moléculas sobre un centro de control de nuestra temperatura, que es el hipotálamo. Cuando consumimos enteógenos, disminuye el apetito. Y eso también tiene lugar sobre una serie de núcleos cerebrales que conocemos bien, que son algunas proyecciones del núcleo que se llama del RAFE, sobre algunas zonas del hipotálamo, etcétera, etcétera. Cuando consumimos un enteógeno, se altera nuestro ritmo circadiano, nuestros ritmos de día y de noche, para pasar a un efecto más, digamos, de estado de vigilia. Y eso también se conoce. Hay un núcleo en el hipotálamo que se llama núcleo supraóptico y que controla también esos ritmos de vigilia y de sueño. También producen efectos analgésicos, por ejemplo, sobre zonas de nuestro cerebro que también son conocidas. Bueno, pues esas son las sustancias enteógenas que producen esos efectos. Pero, por supuesto, nadie tomamos esas sustancias para disminuir la ingesta o para aumentar la temperatura corporal. Las tomamos por otras cosas. Esas mismas sustancias van a actuar sobre otros núcleos de nuestro cerebro que conocemos muchísimo menos, que son muchísimo más dependientes del usuario, de su emocionalidad, de su visceralidad, mucho más dependientes del contexto, de si estás tomando esa sustancia en una narcosala oscura y sórdida o si estás en la naturaleza viendo un atardecer maravilloso, etcétera, etcétera. Son fenómenos de materia también, lo que pasa es que no los conocemos de manera tan profunda. Y eso es lo que solemos asociar a la experiencia, al contexto, al setting, a la emocionalidad, a la conexión con la naturaleza, a la conexión con nuestro terapeuta o con nuestros congéneres con los que estamos tomando la sustancia, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay simplemente efectos más causalmente explicables, más fisiológicos, más puramente somáticos, más predecibles, y luego efectos altísimamente dependientes del individuo, del contexto de la experiencia, que no son hoy en día apenas explicables por la ciencia. Entonces simplemente creo que es una cuestión de hasta dónde llega la ciencia para explicar unas cosas u otras. Entonces lo no explicable por la ciencia normalmente lo retiramos. No, lo no explicable por la ciencia es maravilloso,
es mucho más complejo de lo que la ciencia puede explicar y a lo mejor en algún momento dentro de decenios pues se puede explicar al menos parcialmente. Y son reacciones mucho menos predecibles, mucho menos estandarizables y mucho más dependientes del individuo y del contexto. Entonces, por supuesto, el uso de un enteógeno está asociado a reacciones que van mucho más allá de la pura neuroquímica de A implica B implica C, que hoy en día puede explicar la ciencia. Sí que hay algunos efectos de los psicodélicos, efectos más sencillos, como he explicado antes, que sí que se pueden explicar por la ciencia, pero nadie toma los psicodélicos para eso. Entonces, si la experiencia es altísimamente dependiente del contexto, y el contexto depende altísimamente de las perspectivas que tenga uno de nuestra relación con nuestro entorno, de nuestra individualidad, de nuestro estado en ese momento. Y por supuesto, cuanto más algodones se pongan alrededor de la experiencia, cuanto más cuidado se ponga alrededor de la experiencia, esa experiencia va a resultar siempre más positiva. Pero eso no quiere decir que no sean efectos del sistema nervioso. Eso quiere decir que son efectos del sistema nervioso no explicables por la ciencia, pero por eso no debemos despreciarlos. Al contrario, son tan complejamente maravillosos que creo que debemos resaltarlos. Esta es una producción de Proyecto Soma y les recordamos que es posible gracias al apoyo de la Organización Internacional Judo Race y el Fondo Robert Carr. La entrevista fue realizada por Raúl Lescano Méndez. Francesca Brivio estuvo a cargo de la coordinación. La edición de sonido ha sido un trabajo de Santiago Martínez Rey. La música es una composición de Dr. Siem. Pueden seguir el trabajo de Soma en redes sociales como Proyecto-Soma y en la web proyectosoma.com. Recuerda, sabes cuidarte, regula tu consumo. Soma, las drogas como son.